Antes de entrar de lleno a los mitos, sí me gustaría darles un poco de contexto, porque pese a que UX es un campo que está como muy de moda, ¿no? Y pongo estos grandes comillas, em, pero la verdad es que el campo de experiencia de usuario no es un campo nuevo, o sea, es un campo que ya tiene bastantes años que se está trabajando y digamos que la primera vez que se menciona el concepto de diseñar la experiencia alrededor de algo, de algún producto, fue introducida en este libro por Donald Norman, La psicología de los objetos cotidianos, que eventualmente se fue renombrado como el diseño de los objetos cotidianos, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros libros que sienta las bases de lo que hoy actualmente es la disciplina del diseño de experiencia de usuario o UX. Y es muy importante entender que el punto de partida es una especie como de filosofía. En este libro, el señor Norman lo que hace es cuestionarse por qué las cosas están diseñadas de la manera en la que se diseñan, ¿no? Obviamente en el ejemplo del libro, en este caso podemos ver que es como una taza, perdón, como una jarra, que es parte de un experimento de objetos imposibles. O sea, es decir, nosotros desde que estamos viendo esta jarra, desde que estamos, o sea, no tenemos que sujetarla en nuestras manos, podemos verla y podemos entender que no cumple su función, ¿no? Y un poco lo que hizo Norman en este libro fue observar cómo es que la manera en la que los objetos están diseñados, cómo es que dictan la manera en la que la gente las utiliza. Entonces, en la fecha de publicación de este libro es 1988. Y esto obviamente precede a el Internet como lo conocemos, por supuesto, ¿no? Precede al iPhone, precede a mucha de la revolución tecnológica que estamos experimentando el día de hoy. Y es algo que viene realmente muchísimo más de tratar de entender cómo es que las cosas que usamos todos los días están construidas a partir de entender cómo se van a utilizar. Y para darles un poco de contexto de dónde viene todo este concepto de lo que hoy conocemos como UX, eh, la historia del diseño de experiencia de usuario es la evolución de la manera en la que nosotros como humanidad hemos ido resolviendo problemas, ¿no? Em, Podríamos decir que el concepto de experiencia de usuario nació con la revolución industrial. A finales de los 1800, a principios de los 1900, cuando estaba sucediendo esta revolución con las máquinas y la revolución industrial estaba permitiendo que un solo operador con una máquina pudiera producir productos y servicios. La gente que estaba diseñando esas máquinas, los que en esos momentos eran los ingenieros y eran los arquitectos que estaban construyendo esas máquinas, tenían que considerar cómo es que el operador de esa máquina la iba a utilizar, ¿no? O sea, si iba a jalar una palanca, se iba a empujar una caja, o sea, tenían que tomar en cuenta cómo la máquina que iba a producir un producto iba a ser diseñada. Ese mismo concepto después fue evolucionando y se fue mezclando con otras disciplinas que en ese momento podríamos llamarles diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo la fecha, ¿no? De que en el 1930 se funda el Bauhaus, que es este concepto de que el diseño, la función de un objeto está dictada por cómo está diseñado, ¿no? Y durante muchos años entonces empezó a evolucionar este concepto donde por ejemplo, en los 50, los sillones, ¿no? O los muebles o el mobiliario, los escritorios, las lámparas, incluso las casas, estaban diseñadas o se implementaba una mentalidad de diseño en donde se consideraba cómo es que la gente iba a utilizar los objetos y los espacios. Conforme empezó a avanzar el concepto de la industrialización y empezaron a entrar técnicas modernas de producción, como en este caso, por ejemplo, con el tema de los procesos de calidad en las líneas de producción en Toyota, empezó a entrar un tema en donde no nada más se trata de producir productos, se trata de tratar de encontrar una manera de hacer que esos productos sean eficientes y además cumplan con una expectativa de calidad en la experiencia que están brindando al usuario, ¿no? Es decir, si Toyota en este momento se estaba especializando en hacer coches, ellos querían encontrar la manera de hacer coches que duraran mucho, que no fallaran de una manera muy sencilla como en ese momento los automóviles fallaban. Entonces,
Realmente, si se dan cuenta en este momento, no hemos tocado el tema de diseño, ¿no? Del concepto de interfaz, el concepto de diseño gráfico, por ejemplo. O sea, realmente estamos hablando de cómo se construyen objetos, estamos hablando de líneas de producción, estamos hablando de procesos industriales. Realmente fue justamente hasta que llegó este punto donde Donald Norman, la manera en la que Norman descubrió el concepto de experiencia de usuario es porque Donald Norman en los ochentas estaba estudiando, él es un especialista en tecnología que además también estudió psicología. Entonces él era como esta junta, porque todavía existe. Él es la junta de estas disciplinas, ¿no? Y entonces un día en Estados Unidos hubo una catástrofe con una planta nuclear y entonces el gobierno de Estados Unidos envió a un investigador a entender cuáles fueron las causas de esa catástrofe. No sé si algunos de ustedes la conocen, pero me parece que fue la catástrofe de Three Mile Island. Este, y entonces Donald Norman se dio cuenta de que la razón de la catástrofe de Three Mile fue porque el panel, como estaba diseñado, el panel de la planta nuclear, estaba incorrectamente etiquetado, es decir, los operadores no estaban recibiendo la información que necesitaban para poder tomar una decisión. Y fue ahí donde Norman se empezó a dar cuenta de que había una relación entre la manera en la que las cosas, las interfaces estaban diseñadas y cómo se conectaban con la manera en la que la gente las utilizaba, que incluso podía provocar un desastre nuclear, ¿no? Y entonces, finalmente llegamos un poco como la época moderna, en donde ya existen los sistemas informáticos, donde ya existe la tecnología, llegamos al Apple de Steve Jobs, en donde Steve es una persona visionaria dentro del mundo de la tecnología, que tiene muchos amigos que trabajan como artistas y como diseñadores, y es una persona que tiene una sensibilidad de entender que el diseño es un diferenciador en el contexto tecnológico en ese momento. Y pues fue uno de estos pioneros que comenzó a empujar que el tema de la tecnología puede implementar esta filosofía de diseño. Y entonces fue gracias a partir de la conjunción de todos estos factores que ya se empiezan a formar las asociaciones de experiencia de usuario, las asociaciones de diseño de interacción, hasta que llegamos al mundo contemporáneo, donde ya estamos donde la gran revolución de UX realmente fue el lanzamiento del iPhone en el 2007, en donde Apple de manera abierta y pública empezó a utilizar el concepto de experiencia de usuario como uno de sus principales diferenciadores dentro del producto que acabaron de lanzar y que obviamente detonó el interés de prácticamente de todo el mundo de perseguir este concepto de experiencia de usuario. Entonces, la razón por la cual les cuento esta línea del tiempo no nada más es porque estoy viejito, ¿no? Y quiero recordarles todas las cosas que son interesantes para mí. La razón por la cual les quiero presentar esta línea del tiempo es porque bueno, creo que es muy importante que los practicantes de UX de hoy en día entiendan que lo que hoy entendemos como campo de UX es una consecuencia de la evolución de un pensamiento que ha ido asimilando, ¿no? Diferentes etapas de la evolución de nosotros como sociedad. Es la consecuencia de una serie de decisiones, ¿no? Que han ido sucediendo. Y entonces, obviamente, si estoy hablando de una línea del tiempo que tiene 150 años, ¿no? Pues es propenso a que sucedan estos mitos y estos malentendidos. Y obviamente donde quiero empezar la sesión del día de hoy es como hacer a este llamado es muy importante profundizar y entender de dónde vienen las cosas que vamos a discutir el día de hoy, de dónde viene el concepto de experiencia de usuario, porque es a través de la evolución de este concepto como podemos entender por qué experiencia de usuario hoy es lo que es y la importancia o la complejidad que tiene que se haga de una manera correcta.